Dios les bendiga, amados. Este hermano Benji Grajales. Estamos aquí con la clase número 5. Esta vez vamos a hablar acerca del libro de los jueces. Dejamos a Josué la semana pasada en 2 clases preciosas. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un periodo de tiempo que cubrió aproximadamente 400 años. Durante ese tiempo ejercieron liderazgo jueces, personas que Dios llamó, no necesariamente porque tenían más atributos que otros en sí, eran personas regulares, quién sabe, sobrepasaban por cierta manera de ser, pero el que los usaba era Dios y puso en ellos su espíritu y vinieron a ser de bendición al pueblo. Uno de los jueces más importantes o que la gente conoce más es Sansón. Y si fuéramos a dejarnos llevar por la vida personal de Sansón, dijéramos que no tenía ni una oportunidad de poder ser usado por Dios. Sin embargo, Dios lo usó grandemente para traer liberación de los filisteos. La clase de hoy se llama Dios liberta a un pueblo que clama y se encuentra en Jueces 3, del verso 7 al 30. Y vamos entonces a hacer una oración para dar comienzo rápidamente a la clase. Amén. Te damos gracias, Señor, porque en esta hora nos ha permitido llegar nuevamente al pueblo con una nueva exposición de su palabra. Dios eterno, el propósito de todo esto es que almas vengan al conocimiento de la verdad, que almas sean libertadas, enfermos sean sanados, que haya, Dios eterno, un toque de tu espíritu, remordimiento en las almas, Dios mío, y muchos que se han apartado vuelvan nuevamente a usted. Pedimos, Señor, que usted prepare nuestros corazones y oídos para oír su palabra y para hacer conforme a ella. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios liberta a un pueblo que clama, es el tema de la lección. Sabemos que Josué vivió aproximadamente 110 años. Y una vez Josué muere, no vemos que Jehová Dios seleccionó un sucesor primario, como había hecho cuando Moisés murió. ¿Por qué? Porque Moisés fue quien lo sacó de Egipto. Se necesitaba un líder para dirigir ese pueblo hasta Canaán. Y Josué fue quien distribuyó la tierra al pueblo una vez entraron a Canaán. Pero ya estaban viviendo en Canaán. Y una vez Josué muere, se da por sentado que el pueblo iba ahora a obedecer a su rey y señor, que era Jehová Dios. No es que el pueblo quedó desamparado, sino que era Dios directamente quien los iba a regir y a dirigirlos. Amén. Y en el capítulo 24, ¿verdad?, de Josué, encontramos que cuando Josué murió, el pueblo, ellos se comprometieron a servir a Jehová Dios, tal como lo habían hecho cuando Moisés vivía y tal como lo hicieron cuando vivía Josué. Pero muchas cosas pueden ocurrir cuando el líder desaparece. Esa a veces es una oportunidad que usa el enemigo también para venir a tentar y a traer desobediencia, alejamiento de Dios. Una vez murió Josué, dice que los hijos de Israel consultaban a Jehová a través del sacerdote y Jehová Dios dejaba conocer cuál era su tarea y cuál era lo que él quería que ellos hicieran. Amén. Sin embargo, los israelitas estaban viviendo en Canaán y cometieron un gran error, y fue que en vez de acabar con los cananeos como Jehová Dios le había dicho, decidieron vivir entre ellos.
decidieron perdonarle la vida y decidieron unirse a ellos en muchas otras cosas. Y una de las cosas que los israelitas vieron era que los cananeos eran todos gobernados por reyes. Cada pueblo tenía su rey. Eso va a ser un problema para los israelitas cuando más adelante piden a Dios que le dé un rey. Ya no desean que Jehová Dios sea quien los gobierne. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo ocurre el primer escalón hacia la idolatría y hacia este problema serio de alejanza de Dios? Lo encontramos allá en Jueces 2:10, donde dice: y toda aquella generación, la generación que fue la que entró a Canaán, toda aquella generación fue reunida a sus padres, es decir, se murieron. Y dice: se levantó otra generación que no conocía a Jehová. Increíble. El pueblo de Dios, y en un espacio de 40 años, vienen a olvidarse de quién es Jehová Dios. Se me parece al faraón que entró en Egipto cuando llegó Moisés, que dice que no conocía a Jehová Dios ni conocía quién era José. Y dice que no conocían a Jehová ni tampoco la obra que él había hecho por Israel. Dice: y dejando a Jehová, empezaron a adorar a Baal y a Astarot, y por esa razón vinieron a tener gran aflicción. Dice: y tomaron cananeas por mujeres y dieron sus hijas a los cananeos. ¿Usted ve? Cuando se olvida de Dios, la persona empieza a cometer errores serios. Es por eso que la Biblia nos dice: alma mía, alaba a Jehová y nunca te olvides de lo que Él ha hecho por ti, de sus beneficios. Los israelitas se olvidaron de los beneficios que Dios había hecho. Y toda aquella nueva generación vino a ser una generación apóstata. Se casaron con gentes de todas las tribus de Canaán, aunque Dios mismo le había prohibido eso a ellos. Fíjense, en vez de expulsar a los cananeos, como Dios le había dicho al principio, decidieron compartir la tierra con ellos. En vez de mantener sus creencias que Dios le había dado, sus estatutos y leyes, adoptaron las religiones de los cananeos y entraron, por tanto, en un periodo de tiempo de 400 años, un periodo de desobediencia, apostasía, porque ellos habían conocido la verdad. Y sin embargo, en esos 400 años, Jehová Dios no se olvida de ellos. La misericordia de Dios todavía les seguía siendo extendida. Cuando el pueblo pecaba, Jehová Dios fortalecía a sus enemigos, a las naciones cananeas, para que vinieran, los atacaran, los subyugaran y los hicieran esclavos. Pero cada vez que el pueblo clamaba a Dios, Dios tenía misericordia de ellos. Por eso es que la clase dice: Dios liberta a un pueblo que clama. Podríamos decir que no es porque se lo merecían. ¿Cuántas veces nosotros continuamos haciendo cosas que a Dios no le agradan? Pero si vamos a Él una y otra vez, en corazón sincero y con arrepentimiento, Dios oye nuestra oración. Y su misericordia nos es extendida. La oración de un alma arrepentida abre los cielos para hablar con Dios. Amén. Y aquí vamos a empezar hoy con unas clases muy preciosas, donde vamos a hablar de los primeros 2 jueces que vinieron a ser libertadores para Israel una vez clamaron a Dios. Hermana Olga, léame el verso 7 y verso 8 de Jueces 3. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.
Voy a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Amén. ¿Quiénes eran los hijos de Israel? La generación nueva. Nos vamos a dar cuenta, amados, que porque usted y yo seamos fieles a Dios, es muy posible que la generación que nos sigue a nosotros, nuestros hijos, se olviden de Dios. No se necesita mucho tiempo. En una sola generación, Israel se había olvidado completamente de Dios. No sabían ni quién era Jehová Dios, dice, como le leí. Por eso es que hoy en día lo vemos claramente. Hay familias que han sido fieles a Dios, pero sus hijos, sus nietos y otras generaciones postreras no quieren servir a Dios. Ese es el patrón que empezamos a ver aquí, que entre una generación a otra se puede perder el temor a Dios. Se puede perder la obediencia a Dios. ¿Ah? Y dice que empezaron a desobedecer a Dios en la manera en que una vez se olvidan de Dios, empiezan ahora a buscar dioses cananeos, que ellos habían sido expuestos a ellos. Dice a los Baales. Baal es un demonio. ¿Y sabe algo? Que el demonio de Baal todavía existe. Porque los demonios que existieron desde que aquellos ángeles fueron echados del cielo, todavía están entre medio de nosotros. Esos demonios no han muerto. Esos demonios no se han desaparecido. Solamente que han cambiado de nombre. Y tienen una nueva parecer influencia. Pero por lo que la Biblia nos dice, podemos hoy divisar y podemos señalar quién es el demonio de Baal. Hoy en día, en pleno siglo XXI. A Baal en cada pueblo se le añadía otro poder adicional y por lo tanto dice que eran Baales. ¿Ah? Los griegos llamaban a Baal Belzebú. Baal en el antiguo es lo nuevo que encontramos en los evangelios, que los fariseos llaman a Jesús el príncipe el que trabaja con Belzebú. Bendito sea el Señor. Porque Satanás y sus secuaces han existido desde que cayeron. Cuando el hombre pecó contra Dios, tomaron ventaja sobre la raza humana. El nombre Baal significa el Señor. ¿Ah? Significa un Dios que se le ha añadido muchos poderes, entre ellos está el poder de la fertilidad. Algunos llamaban que era el Dios de la tormenta. Algunos cogían sus hijos y se los sacrificaban a Baal. Es decir, que todo lo que hoy en día vemos que quiere acabar con la vida de los niños, incluyendo aún los que no han nacido, ese es el espíritu de Baal. ¿No vemos nosotros ahora un auge en los abortos? Eso no es otra cosa sino que el espíritu satánico de Baal, que ahora se ha disfrazado y ahora lo llaman woman's choice. Ahora dice, es el derecho de las mujeres poder abortar. Eso no es un derecho de las mujeres, eso es una influencia satánica que se le ha dado otro nombre, pero ese es el Baal de hoy en día. Baal era llamado también el dios de la prostitución. La prostitución hoy, igual que en aquellos tiempos, es otra manifestación de ese dios de Baal, falso, de ese demonio. ¿Ah? Porque todavía no ha cambiado, todavía no ha muerto. Los griegos le dieron nombres a Baal de otra manera, lo llamaban Zeus, lo llamaban Júpiter, lo llamaban el dios del ocultismo.
Pero es todo lo mismo. Y lo seguimos viendo hoy en día, la manifestación de este demonio. Asera se le consideraba la esposa de Baal, entre muchas otras cosas. Era la diosa de la fertilidad, pero de la sexualidad, de la pornografía, de la lascivia, del incesto, de la pedofilia. Vemos eso hoy en día. Otra manifestación de ese demonio de Astarot o de Asera, que se le llama hoy por otras cosas. Porque no meramente porque no se le llame hoy Baal ni Astarot significa que su influencia no está esparcida por este mundo. Pero cuando el hombre y la mujer idólatra se vuelve idólatra y se aparta de Dios, viene a ser esclavo de estos demonios. Viene a ser esclavo de todas estas cosas. Por lo tanto, la idolatría siempre conduce a la esclavitud. Hay algunos que experimentan con ciertos pecados y ciertas cosas. Dice, yo solamente voy a tratar un poquito, no sabiendo el riesgo que se corren de que tarde o temprano pueden venir a ser cautivos por ese vicio, por ese mal, por ese demonio, por esa maldad, por ese pecado. Y vienen a ser adictos a ellos. ¿Cuántos hoy en día empezaron con ciertos vicios y ciertas adicciones poquito a poquito y hoy no las pueden dejar? Porque el demonio cuando entra no suelta, a no ser que Cristo entre y con su poder y a través del Espíritu Santo pueda libertar a las vidas. Amigo, le estamos hablando hoy de que si usted se siente que está esclavizado por un vicio, por una maldad, por un pensamiento, por una acción, hay para usted liberación en Cristo Jesús. Hay liberación en Jesús. Y dice que en este momento Jehová se encendió su ira contra Israel porque se tornaron a adorar a estos dioses. La ira de Dios está en contra de aquellos que se tornan hacia estas cosas. Y Jehová Dios fortaleció a este rey que se llama Cusán Risataín. Era un rey de Mesopotamia. Eso queda al norte de lo que llamamos hoy Irak y al este de Siria. Eran naciones que estaban cerca, circunvecinas a Israel. Bendito sea el Señor. Aquellos que Jehová Dios le había dicho que acabaran con ellos y los dejaron vivos, ahora iban a ser, ¿qué? Usados para traer contra Israel cierta desgracia. Bendito sea el Señor. Ellos no quisieron servir a Jehová Dios. Pues entonces Jehová dijo, ahora van a servir al rey cananeo. Fíjense. No me sirves a mí, pero no vas a quedar libre. Vas a caer en manos de otro. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense. Esa es la situación en que se encuentra aquí Israel. Una vez Josué muere, una vez la generación que conoció a Josué y a Jehová Dios, toda muere. Los hijos, los nietos, los que venían, ahora vinieron a ser apóstatas. Bendito sea Jesús. Y dice ahí en ese verso 8 que no fue hasta los 8 años de ser esclavos que clamaron a Dios. ¿Cuántos de nosotros aguantaríamos 8 años de esclavitud? ¿Cuántos de nosotros a veces esperamos un largo tiempo antes de clamar a Dios? No juzgue mucho a los israelitas porque hay mucha gente así. Hay mucha gente que el enemigo está haciendo estrago con ellos y aún así siguen siendo esclavos del enemigo. No claman a Dios. Viven toda una vida de esclavitud a Satanás. Mire, 8 años. ¿Cómo es posible que se cogieran 8 años de estar dándole duro a ellos para entonces decidir clamar a Dios?
usted me diría, no, si soy yo en el mismo primer día, ya estoy clamando a Dios por liberación. Alguien diría que le gustó que le dieran duro por encima. 8 años de estar allí siendo esclavizados. ¿Ah? Porque a veces, amigos, hay personas así, que pasan muchos años antes de clamar a Dios. Hay gente que desea permanecer en pecado. Aun cuando estén sufriendo, permanecen en pecado. Desean seguir pecando. ¿Ah? Y para muchos se le coge mucho tiempo para arrepentirse. Hay mucha gente que no es hasta en la cama de la muerte, desafortunadamente, que reciben una oportunidad que quieren agarrar. Dios le ha dado muchas oportunidades durante su vida y no la han recibido. Y Dios, que es tan bueno, le da una última oportunidad, porque Dios no desea que nadie se pierda. Si fuéramos nosotros, le diríamos, ya te di 1000 oportunidades, no te voy a dar más ninguna. Pero estamos hablando aquí el pensamiento central, que Dios libera, que Dios salva, no porque éramos buenos, no porque lo merecíamos, sino porque Él es misericordioso. Hermana Olga, léame el verso 9 hasta el 11. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años. Murió Otoniel, hijo de Cenaz. Amén. Esperaron 8 años. Amigo, ¿qué usted está esperando hoy para venir a Cristo? Si hubiera un punto importante, central, en toda esta clase es, ¿qué espera usted? Hoy es el día de salvación. Amén. Si le están dando cocotazo, el enemigo está haciendo estrago con usted, y su vida se le está acabando, y usted está enfermando, y el vicio lo está dominando, ¿qué más espera usted para venir a Cristo? No sea como este pueblo que esperó 8 años antes de coger cabeza y decir, ahora es que vamos a clamar a Dios. ¿Ah? Pero clamemos con sinceridad. ¿Por qué Dios los oyó? Porque verdaderamente en ese momento había sinceridad. Porque Dios oye la oración de un alma arrepentida. Pero el que no se arrepiente, Dios no oye. Dios no oye a aquel pecador que viene a pedirle cosas, pero no viene en arrepentimiento. Hoy en día muchos quieren recibir de Dios muchas cosas, pero no quieren entregar su alma a Él. No. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser tentado. ¿Cuántas personas no quieren buscar de Dios, pero cuando están apretados entonces se acuerdan de Dios, pero no es con sinceridad, es para que le ayude a pasar el trago amargo? Pero no es porque quieren entregar sus corazones al Señor. Aquí dice que cuando clamaron a Jehová, Jehová buscó, levantó, designó a un libertador. No fue Simón Bolívar, fue un libertador para Israel. Y el primer juez que menciona la Biblia es el nombre de Otoniel. Estos hombres, nos vamos a dar cuenta de todos estos jueces, que eran hombres usuales. Eran hombres con muchos defectos. Eran hombres con muchos impedimentos. No era que Otoniel era un superhombre, ni que era muy alto, ni bonito, ni musculoso, ni era buen pensador. Porque la Biblia dice aquí que cuando Dios los escogió, fue el Espíritu de Jehová que vino sobre de ellos. Cuando el Espíritu de Dios no está con el hombre es nada. Los jueces, lo que nos revela aquí es que Dios puede usar a cualquier persona. Cualquier persona
que esté dispuesta a humillarse y a ser usado por Él. Amén. Hermanos, ¿estamos nosotros dispuestos a eso? ¿O nuestra arrogancia, nuestro orgullo no nos deja ver eso? Pensamos que todo lo que tenemos es porque me lo gané yo. Todo me lo gané yo, Dios no me debe a mí nada. Bendito sea el Señor. El primer juez, y podríamos decir que es uno de los mejores que hubo. Y fíjense que no se dice mucho de Otoniel, solamente creo que 3 versos abrevian 40 años que Otoniel juzgó a Israel. En primer lugar, el nombre Otoniel significa Dios es mi fortaleza. Cuando usted ve un nombre hebreo que termine en EL, él es un abreviado de Elohim, que significa Jehová. So, donde usted vea Samuel, Otoniel, Lemuel, todos que terminen en él, se está refiriendo a Jehová Dios. El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel. Aquí el nombre de Otoniel es Dios, él, el Elohim, es mi fortaleza. Otoniel era de la tribu de Judá. Usted se va a dar de cuenta que Dios no tiene aquí preferidos. Ni tampoco dice solamente voy a usar a los de esta tribu y a los otros los rechazo. A medida que usted vaya leyendo va a ver que Dios escogió jueces de diferentes tribus. Pero el primero viene de la tribu de Judá. De la misma tribu que era Caleb. Caleb y Josué fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida de los originales que salieron de allá de Egipto. Y Caleb tenía un hermano menor que se llamaba Cenas. Y Otoniel es hijo de Cenas. Es decir, que Otoniel es sobrino de ¿quién? Caleb. Y Caleb había dicho en cierta ocasión que deseaba que alguien entrara y le quitara la tierra a unos cananeos y peleara por esa tierra. Y buscó voluntarios. Y al parecer nadie quería. Hasta que él dijo, el que se atreva y coge esa tierra, yo le voy a dar a mi preciosa hija Axa. Y parece que ese fue el punto que hizo que Otoniel dijo, no, ahí estoy yo. Eso es lo mío. Y Otoniel se atrevió. Por lo tanto, Otoniel se le va a conocer aquí por 2 cosas insignificantes, quién sabe. Una era que era sobrino de Caleb. Big deal. Y segundo, que se casó con una mujer que era una mujer de fe. Porque si usted lee, eso es un mensaje que estoy preparando de Axa. Lo que pidió Axa y cómo se le concedió. Fue una mujer de fe. Y Axa era la hija de Caleb. ¿Es cierto? Por lo tanto, Otoniel se casó con su prima. En aquel tiempo era algo que era común. ¿Se acuerdan de el padre de Moisés y su madre Jocabed, Amram y Jocabed? Ella era la tía de Amram. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Sara era su media hermana. Pero por lo que decimos aquí, los únicos atributos que sabemos de este Otoniel no nos dice mucho. Solo que era sobrino, ¿verdad? Sobrino de Caleb. Y estaba casado con una mujer que era su prima, que era una mujer de fe, bendito sea el Señor. Pero no hay una capacidad sobresaliente que diga ahí que este Otoniel merecía ser juez. Fue Dios quien lo escogió, bendito sea el Señor. Era un hombre común. ¿Ah? Pero aún así vivió una vida que valió la pena vivir. Aún así vivió una vida que es digna de mencionar aquí en la palabra de Dios. A veces no es por los atributos que tenemos, sino lo que hacemos por Dios, lo que cuenta y lo que vale. ¿Ah? Fue el Espíritu de Dios que vino sobre él, como leyó la hermana, y entonces se levantó y fue al invasor. ¿Ah? Y fue en batalla. No nos da tampoco muchos detalles cómo fue la batalla.
ni cuántos hombres tuvo, ni con quién fue. La cosa fue que como el Espíritu de Dios estaba con él, Jehová fue quien peleó la batalla. ¿Ah? Y entregó en su mano a este rey de Siria, que por naturaleza probablemente era un rey más fuerte en número, en carros de carrera, de guerra, en armas, en lo que sea. Pero Jehová Dios estaba con Otoniel, bendito sea el Señor. ¿Ah? Y como Otoniel libertó al pueblo, dice que entonces el pueblo de Israel reposó 40 años. Por 40 años hubo paz. Porque cuando Otoniel peleó, trajo también, ¿qué? Obediencia a Dios. Durante los 40 años de Otoniel ser juez, Israel anduvo derechito. Amén. Es cierto. Por eso es que es bueno cuando hay un buen líder. Cuando hay un buen líder que teme a Dios y hace las cosas según la palabra. Qué bueno es tener pastores y ministros y evangelistas y diáconos y misioneros y maestros que sean de ejemplo y se dejen llevar por la palabra de Dios. Cuando están así, la iglesia prospera. Amén. La iglesia echa hacia adelante. La iglesia recibe bendición. No solamente vino paz, cuando dice reposó la tierra es que no hubo sequía, que no hubo hambre, que no hubo mortandad, que había libertad, que había paz, que había alimento, que había cobija. Todo eso se lo proveyó Dios porque el pueblo se tornó a Él nuevamente. Vale la pena volver a Dios, bendito sea el Señor. ¿Ah? Ahí dice que el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel. En ese momento vino para fortalecerlo para la guerra. Pero nosotros estamos en mejor condición que Otoniel. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino sobre el cristiano para quedarse. Allá en los Hechos, capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo vino sobre el cristiano para quedarse sobre él para siempre. No fue para que batalláramos una batalla y después tener que llamarlo otra vez para que nos ayude en la otra. Él viene a quedarse con nosotros, ¿ok? Viene a quedarse con nosotros. Así que estamos en una permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjense, 3 versos solamente habla de toda la vida de Otoniel. Y la tierra reposó. La tierra tuvo bendición, Israel fue bendito y protegido 40 años. 40 años es ¿qué? Una generación. En la Biblia 40 años es una generación. ¿Qué pasó cuando Otoniel murió? La generación que había sido bendecida, también quién sabe, murió. Y se levanta ahora otra generación que nuevamente dice, no conocemos quién es Jehová. Y ahora vienen ¿a qué? A pecar. ¿Usted ve? Por naturaleza humana el hombre tiende y quiere, y si se le da la oportunidad, desobedece a Dios. La obediencia a Dios es un acto activo que constantemente todos los días tenemos que en nuestra mente decidir, yo voy a obedecer a Dios. Si no somos activos y energético en eso, la desobediencia llega fácil y se mete fácil. Es mucho más fácil desobedecer a Dios que obedecerlo. ¿Usted me oyó eso? ¿Usted cree eso, hermano? Sí, sí. El obedecer a Dios requiere de nosotros una constante vigilancia, una constante dedicación. Cuando fallamos en dedicación, en vigilancia, cuando fallamos en oración, en leer la palabra, la desobediencia llega sin querer y se nos mete. Por eso es tan fácil que esta generación desobedeciera y tan fácil que muchos cristianos hoy en día también desobedecen a Dios. Fíjense, la Biblia nos dice que va a venir un tiempo en el futuro que se llama el milenio. Y aunque usted no lo cree, en el milenio va a ser también posible el desobedecer a Dios. Amén. Por eso es que dice que él rige ¿con qué? Con una vara de hierro.
demostrando que Dios juzga a aquellos que durante el milenio hacen lo malo. Siga leyendo en Isaías, se va a dar de cuenta que los que desobedecen no van a vivir largo tiempo. No. Aún en el milenio, el hombre, no la iglesia, no los inmortales, los mortales pueden desobedecer a Dios y naciones. Algunos no querrán ir a Jerusalén todos los años. Y Jehová Dios los va a castigar parándole el agua. Que no llueva. Para que sufran. Para que se arrepientan. ¿Usted sabía eso? Y después de 1000 años, y acuérdese, el hombre desobedece a Dios aun cuando Satanás ha sido amarrado y está en el abismo. Porque alguien me dijo, no, el hombre peca porque Satanás lo hace pecar. No, el hombre peca, esté Satanás o no. Porque hay una naturaleza pecaminosa en el hombre. Y los que entren al milenio, algunos querrán salirse con las suyas. Cuando Satanás sea soltado, entonces los que nunca amaron a Dios se van a unir a Él. ¿Cómo es posible que en un milenio donde esté Cristo mismo personalmente juzgando al mundo, cuando Satanás sea suelto, haya un grupo que se vaya con Satanás? Eso habla mucho de la naturaleza torcida del hombre. Y aquí en una generación todos vuelven. Hermana Olga, léame el verso 12. El 12 hasta el 15. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, Benjamín, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Amén. Usted ve entonces la importancia de tener un buen líder. Amén. Que dirija a la grey, dirija al pueblo y que dé testimonio personalmente. Porque la grey y el pueblo sigue el ejemplo de su líder. Amén. Cuando el líder desaparece, muere o se va o algo pasa, puede haber una oportunidad para que muchos desobedezcan, para que baje la fe en el pueblo. Eso siempre ha ocurrido. A veces ocurre durante tiempo de traslado de un pastorado a otro. Muchos se van. Y no es que se van a otra iglesia, muchos se van y se quedan en las casas y se quedan en el mundo y se olvidan de Dios. El enfoque que tenían se le va. La fidelidad a Dios se le acabó. Porque es a veces más fácil dejar el buen camino que persistir en él. ¿Usted oyó, amado hermano? Tenemos que forzarnos a mantenernos en el buen camino. Requiere trabajo, requiere esfuerzo, pero es posible. Y cuando Otoniel muere, dice ahí en el verso 2, y volvieron los hijos de Israel. Este es el cuentito nuevamente, que usted a través del libro de los jueces se va a dar de cuenta que esa es la frase importante. Y volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ahí no dice específicamente que era lo malo, pero de seguro fue que se volvieron idólatras nuevamente. Se tornaron nuevamente a los Baales, a Astarot. Se tornaron nuevamente a darse mujeres de ellos con hombres cananeos. Empezaron a procrear hijos mixtos. Empezaron a hacer yugos desiguales. Cosas que Jehová Dios le había dicho, no hagan, no hagan. No sean iguales que estos cananeos. Ustedes son gente especiales, bendito sea el Señor.
Muchas de estas naciones estaban ahí porque los hebreos, los israelitas, no las sacaron desde el principio. Y entonces Dios usó esas naciones como ahínco. ¿Para qué? Para causarle a ellos estrago. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Dice que Jehová Dios, cuando los hijos de Israel hicieron esto, fortaleció al rey de Moab. ¿Ah? Este rey de Moab no fue Balac. ¿Se acuerdan de Balac? Balac y Balaam. Eso fue en otro tiempo. Eso fue antes de cruzar el Jordán. Fíjense de dónde sale este hombre de Moab. Moab está al otro lado del Jordán. ¿Ah? Eso es el mundo. Moab representa al mundo. Cruzando el Jordán para venir a infectar, para venir a atentar, para venir a causar daño a los hijos de Dios. Pero si nosotros le dejamos una puerta abierta, Moab va a cruzar el Jordán. Y se nos va a meter el enemigo más cerca para causar estrago y para tentarnos. Fíjense, esto no fue una cosita fácil de día a la noche. Moab tuvo que cruzar el Jordán. Amén. Y el Jordán no se le abrió a él como se le abrió a los israelitas. Amén. Él tuvo que buscar, quién sabe, el tiempo en que el río Jordán bajaba. Porque el río Jordán subía y bajaba según el tiempo de lluvia. Amén. Quién sabe, también tuvo que buscarse sus yolitas, sus barquitos, para poder cruzar. Quién sabe, tuvo que darle una vuelta más al norte o al sur para cruzar por un lado donde el agua estaba ya seca. No nos dice, pero la cosa fue que fue una campaña especial que tuvo aquí el rey de Moab para ir a invadir a Israel en su propia tierra. Moab fue el último lugar donde Moisés pudo ver la tierra prometida. ¿Ustedes se acuerdan? Fue el lugar donde Israel estaba allí en los campos de Moab, que Balaam los vio, que diga Balac los vio y llamó a Balaam para que viniera y los maldijera. Fue the last stop before crossing the Jordan River. Y desde allá viene Moab. Vino trayendo consigo también a los amonitas y a los amalecitas, dos otras naciones que odiaban hasta lo último a Israel. Cuando Israel salió de Egipto y quiso pasar por la tierra de Amalek, por las orillitas, para no tener que andar por otro camino, los amalecitas le dijeron, ni te atrevas, ni te atrevas. Pero ¿por qué ocurre toda esta cosa? Porque el pueblo desobedeció y Dios fortaleció, le dio coraje, fuerza y atrevimiento a Eglón para que viniera contra Israel. ¿Ah? Contra Israel. Por cuanto habían hecho lo malo. Esta vez los israelitas, hermanos, vinieron a quejarse a los 18 años. Cuando se quejaron contra Cusán-Risataim fue a los 8 años. Aquí dijeron, vamos a esperarlo hasta los 18. 18 años se tomaron. 18 años de servidumbre. ¿Usted quiere seguir sufriendo 18 años, amigo, antes de venir a Cristo? Usted debe hoy decir, hoy se acabó, hoy es el último día que yo sirvo a Satanás. Hoy es el último día que yo sufro. Hoy es el último día de yo estar en pecado, de yo vivir esta vida desordenada. Hoy, antes de que este varón termine la clase, yo quiero entregar mi corazón al Señor. Aleluya. Porque hay libertad en Cristo. Y se trajo a los amonitas y a los amalecitas. Imagínense, 3 pueblos, me imagino que vendrían con un ejército enorme. ¿Ah? Y los subyugaron y esclavizaron a los israelitas 18 años. Porque el pecado siempre ata. Porque el pecado siempre nos hace sirvientes y esclavos de otra cosa. Años de servidumbre.
El nombre del rey era Eglón. Eglón significa ternero pequeño. Un ternerito pequeño. Pero ahí en la palabra nos dice que aunque era pequeño, era cebao. ¿Usted sabe lo que significa cebao? Que era súper obeso. Que era gordo. Que aunque todos no comieran, él comía 3 y 4 veces. Estaba tan gordo que ya no podía ni pararse. Estaba tan gordo que ya no podía ni entrar por las puertas. Eso es un punto clave porque eso va a ser más importante cuando vayamos a ver cómo es que es su caída. Por eso es que la Biblia no tapa ese puntito. Y si no lo tapa, yo lo tiro al medio. Yo lo digo. El hombre era un obeso, tenía obesidad mórbida. Pero, aunque era gordo así, y aunque su nombre significaba ternero pequeño, es decir, que no solamente era gordo, sino que era de estatura pequeña. Dios lo usó. Dice ahí que Dios lo fortaleció, lo levantó y lo trajo contra Israel y fue exitoso. Porque Dios puede levantar diferentes líderes para darle un escarmiento al pueblo, si el pueblo es desobediente a Él. Amén. ¿Usted sabía eso? Dios puede poner líderes en cualquier nación. Si la nación se olvida de Dios, Dios puede dar un líder que no sea para bueno, sino sea para malo, sea para castigar, sea para traer miedo, sea para abusar, sea para ser injusto. ¿Y quién le dice a Dios no lo traiga? Dios conoce el por qué Él quita y pone reyes. Dios aquí levantó a Eglón y lo trajo a Israel para castigar a su pueblo. Aquí Eglón vino a ser un instrumento de castigo. Instrumento de castigo. Pero el pueblo a los 18 años clamó a Dios. Y como Dios es un Dios de misericordia, aunque le fallemos, todavía hay oportunidad, amigo, de clamar a Él, Señor, perdóname. Amén. Iglesia de Dios, si nos hemos apartado de verdaderamente de servir a Dios como es y de seguir sus estatutos, Él nos está diciendo hoy, clamen a mí, yo los voy a oír. Arrepiéntase si mi pueblo sobre el cual es promulgado mi nombre, dice allá el profeta, amén, se arrepintiere. Orare, clamare, yo lo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra, porque Dios es un Dios misericordioso. Dios prefiere perdonar y demostrar misericordia antes que juicio. El juicio y la ira de Dios es lenta, es decir, que es como un suelo de brea que se va moviendo poquito a poquito. Dios da oportunidades muchas antes de tirar el castigo. Dios es lento para la ira, pero es rápido en demostrar misericordia. Qué bueno. Si Dios no fuera rápido en perdonarnos en misericordia, ¿dónde estuviéramos nosotros? ¿Dónde estuviéramos? Ya hubiéramos sido hechos polvos. Pero Jehová levantó otro libertador. Este se llamaba Ahod. Ahod. ¿Ah? Y este era de la tribu de Benjamín. Como le dije, Dios no tenía preferencia de qué tribu escoger. ¿Ah? Israel, hablamos semana antipasada que cuando Jacob estaba ya en su cama de muerte, llamó a todos sus hijos, ¿se acuerdan? Y cuando llamó a Benjamín, el más pequeñito, le dijo, Benjamín, tú vas a ser un lobo. Tú vas a ser un wolf. Un lobo arrebatador. Que te va a levantar y vas a coger de sorpresa al enemigo. Fíjate, ahí se está, vamos a ver cómo eso se cumple. Serás como lobo arrebatador que por la mañana va a matar y te vas a comer la presa. Te vas a levantar sin que nadie te espere por la mañanitita y con tu astucia vas a venir y vas a matar a la presa, te la vas a comer y te vas a saciar y luego lo que sobre se los va a dar por la noche a otros que se lo coman.
Arrebatador lobo por la mañana comerá la presa y por la noche repartirá despojos. ¿Era que Jacob sabía Benjamín? No, pero era Dios hablando a través de Jacob. Amén. Demostrando el carácter de cada tribu. Benjamín vino a ser una de las tribus más pequeñas, pero una tribu guerrera. Una tribu guerrera. Dice aquí un detalle. Uno de los detalles que sabe, porque de Ahor no sabemos mucho. Pero el detalle que da, que no es para ignorarlo. Porque la Biblia las cosas que da no son por coincidencia. Dice que era zurdo. Su fuerza estaba en la mano izquierda. ¿Cuántos son zurdos en la audiencia? Yo creo que hay más derechos que zurdos, ¿es cierto? Yo creo que sí, porque el ser zurdo es una característica recesiva que no muchos tienen. ¿Ok? No muchos tienen. Era zurdo. Esa parece ser su única cualidad. El zurdo. Jehová escogió al zurdo. ¿Ah? Pero también tenía otra cualidad que se puede leer entre todas estas cosas. Y es que todos los años Israel tenía que mandar un tributo, taxes, impuestos al rey de Moab, Eglón. Y el hombre que Israel había escogido para ser el que llevara ese tributo, esos tesoros, ese presente, era no otro sino que Ahor el zurdo. De tal manera que Ahor ya era conocido en la corte del rey de Eglón. Sígame. No era un extraño. A él lo veían y decía, aquí viene el que nos trae el presente. Y como era conocido, podía entrar y salir con más confianza que otros que no conocían. ¿Usted ve? Dios conoce todas esas cosas. Y los benjaminitas, la mayor parte de ellos eran zurdos. Vaya conmigo a Jueces 20:16. Y de toda aquella gente había 700 hombres escogidos. Está hablando aquí de una guerra que hubo, donde una tribu le pide a los benjaminitas que vengan y le ayuden a pelear. Y entre los 700 hombres que Benjamín prestó, dice, eran todos zurdos. Gracias a Dios yo soy derecho. Pero la mayor parte de estos benjaminitas eran zurdos. Y mira lo que dicen, tenían una destreza increíble. Mira, dice, todos los cuales tiraban una piedra con una honda a un caballo y le daban en el coco. No erraban. Esos son detalles que la Biblia está diciendo que la tribu de Benjamín era diestra en guerra. Tenían una puntería. ¿Qué puntería? Que tiraban una piedra y le daban al caballo y lo tumbaban. Dice, hombres que sacaban espada. Eran guerreros que peleaban a espadas. ¿No? Ahora le voy a hacer una decisión. Yo no sé hoy en día no. Pero en el mundo antiguo, aunque quién sabe todavía existe, hermano Hugo. Pero en el mundo antiguo a los zurdos los miraban como de reojo. Amén. Amén. Los miraban como extraños. Tú eres zurdo. There's something wrong with you. Hay algo mal contigo. Usted sabe que la palabra zurda es de donde se saca la palabra siniestro. Diestro es una persona que es de mano derecha, una persona diestra. El siniestro es otro nombre para el zurdo. Pero la palabra siniestro ha venido a demostrar y a representar ¿qué en nuestra cultura? Una persona oscura. Una persona siniestra es una persona que no se puede confiar en ella. Es una persona que dice algo con la boca pero está pensando otra. Es una persona que maybe tiene un puñal detrás para metértelo por la espalda y tú no te das de cuenta. De ahí viene la palabra sinister. Sinister. Siniestro. ¿Ah? Pero los benjaminitas eran en su mayoría zurdos. En aquel tiempo a los zurdos los obligaban a convertirse en derechos. ¿Usted sabía eso? Si tú eras zurdo, es mejor que aprenda a usar las dos manos o usar la mayor, la derecha.
Si tú te sientas en mi casa a comer y yo te veo andando comiendo con la mano izquierda, te me vas. Y usted sabe, aún el zurdo con el tiempo, si se le adiestra y se le enseña, puede empezar a usar la mano derecha. Y puede pasar como si fuera un derecho, aunque es zurdo. Ese secreto se lo mantiene él quietecito. ¿Por qué estamos dando toda esta cosa? Porque quiero presentarle aquí a Ahor. Ahor, aunque era zurdo, nadie lo conocía como zurdo. Cuando él se presentaba ante el rey Eglón a traerle el dinero 1 o 2 veces al año, siempre venía haciéndose pasar como el derecho. Aquí tiene mi rey. Porque a los derechos, a los que eran de mano derecha, los tenían en más estima. No los abuchaban. No dudaban de ellos. Y eso ayudó a Ahor en divisar un plan, olvídese, nefasto. Era ingenuo. Y a propósito, el nombre Ahor significa el pelirrojo. El pelirrojo. Y este benjaminita, aunque era de la tribu menor, vino a divisar un plan para matar al rey Eglón, al ternero chiquito enfuchado. Yo no quiero que nadie emule aquí lo que hizo Ahor. Dios no nos está mandando a que saquemos un cuchillo, una pistola y matemos a aquel que no nos gusta. Esto no es un plan que debe de emularse. Pero a veces cometemos errores, amados, que Dios en su misericordia los usa y los convierte para bien. Y fue ingenuo. Se divisó un plan. Diría yo que fue un acto barbárico. No un acto necesariamente heroico. Un acto que aun cuando yo lo leí, hermano, como que gritaba, pues decía, ¿cómo es posible de la manera que este hombre hizo esto? Fíjense. Dice que empezó a prepararse un puñal largo. ¿Por qué largo? Porque al que iba a matar no era flaquito. Un puñal de doble filo. Doble filo es que no importa cómo tú muevas el puñal, él corta. Y como era zurdo, y nadie lo sabía, porque cada vez que iba ante el rey, él aparecía como el derecho. Cogió el puñal el día que le tocaba ir a ver al rey, a llevarle el tributo. Cogió el puñal y se lo metió en el lado, ¿qué? Izquierdo. Al lado izquierdo puso su puñal. ¿Qué pasa? Usualmente cuando la gente venía a ver al rey, los guardias que estaban en el castillo donde estaba el rey, revisaban el lado izquierdo. Perdón, aquí Ahor puso su cuchillo en el lado derecho. Me equivoqué de lugar. Puso su puñal en el lado derecho. Y cuando venían, el que es derecho, se le va a hacer un poco difícil, ¿verdad? Y todo el mundo va a ver si trata de ¿qué? De buscar algo en el lado opuesto. Y por lo tanto, cuando entraban a ver al rey, los guardias siempre revisaban el lado izquierdo de la persona para ver si traía un arma. Porque si es derecho, va a coger su mano derecha y la va a mover al lado izquierdo y ahí va a sacar la pistola. Aunque no había pistola en aquel tiempo, pero el arma. Los guardias, quién sabe, revisaron a un Ahor ese día. Y al buscar en el lado izquierdo no encontraron nada, pero estaban buscando en el lado equivocado. Estas son ciertas conjeturas que yo estoy hablando, pero pienso yo que pudo haber ocurrido así. Porque si Ahor pone su cuchillo en el lado izquierdo,
es muy fácil que se lo hubieran encontrado. Lo pone en el lado opuesto, donde él sabe, en el lado derecho, ahí los guardias nunca buscan. Y como él es derecho, nadie va a pensar que él tiene algo metido en el lado derecho. Dice que entra, trae el tributo, entra como un derecho. El rey contento. Y entonces él pide cuando sale que el rey despida a todos, porque cuando venía a Ahor, él no venía solo, él venía con una comitiva, venía con otros hombres y otras personas. Y luego cuando el rey entonces despide a todos, Ahor le dice al rey: Señor rey, quiero estar solo con usted, despida a todos, aun sus guardias, porque yo le traigo una palabra de Jehová Dios. Ahí vemos la ingenuidad, la valentía de este hombre, el riesgo que se está tomando. Y dice que cuando el rey le dice: ok, ven, dime qué es lo que es. Cuando se acerca al rey, entonces ahí Ahor, usando su mano izquierda, porque él es zurdo, mete su mano y saca el puñal que tiene escondido en el lado derecho, el lugar que los guardas nunca habían evaluado. Saca ese puñal y dice que con ese puñal apuñalea, penetra el vientre del rey Eglón. Dice que se lo penetró hasta el mango. Y luego que lo penetró, también dice que, basado en lo que dice ahí, lo que ocurrió, quién sabe, lo movió para arriba y para abajo, cortando lo que había adentro. ¿Qué hay dentro de un vientre? Intestinos. Hizo estrago, le cortó los intestinos por dentro. De tal manera que la Biblia misma dice que por el mismo boquete empezó a salir excreta. Esto es un retrato nefasto, un acto barbárico. Pero a través de este acto trajo Dios liberación a Israel. Y dice que una vez él hizo eso, él sale corriendo y cierra la puerta del lugar donde está el rey para que nadie se meta, dando tiempo a que el rey muera de sepsis, de infección, se desgarre por dentro. Porque dice que le dejó el cuchillo espetado. No es que se lo sacó, se lo dejó ahí espetado. Y se fue a la fuga. Dice que cerró la puerta y saliendo afuera, sin decirle nada a nadie, llegó a la zona montañosa de la tribu de Efraín, que se llama Seirat, a un lugar donde nadie lo podía encontrar. Los súbditos del rey que están velando no lo ven a él salir, pero cuando entran, notan que la puerta está cerrada. Y pensaron entre sí, algunos exégetas dicen que era que pensaron que el rey estaba durmiendo y no querían despertarlo. Otros dicen que era que probablemente estaba haciendo sus necesidades de cuerpo y tampoco se podía molestar. La cosa es que después de haber pasado un buen tiempo y el rey no abrir la puerta cuando ellos lo tocaban, ellos abrieron la puerta y cuando abrieron la puerta ya el rey Eglón estaba tieso, estaba muerto. Se había desangrado y tenía toda su excreta por fuera. Así murió este rey. Así trajo Dios liberación al pueblo, a través de un zurdo que se hacía pasar por derecho. Fíjense, nuevamente yo no recomiendo que ninguno de nosotros cojamos idea de esto, ni nadie diga, wow, esto es algo que... No, pero a veces cometemos
ciertas cosas, hacemos ciertas cosas que Dios puede usar para liberación. Y si Dios estaba en el asunto, ¿por qué Dios estaba en el asunto? Porque fíjate lo que pasa. Muere el rey que los está esclavizando y cuando él llega a Efraín, entonces, fíjense en lo que pasó. Hermana, léame el verso 28 al 30. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10,000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano del rey, y reposó la tierra 80 años. Amén. Llegó a Efraín, allá a las montañas de Efraín, y cuando llegó allí, Ahor le cuenta al pueblo lo que ha ocurrido. Yo maté a Eglón. Lo dejé muerto. Pero ahí no termina la cosa. Yo necesito que todos nosotros como pueblo vayamos ahora a la batalla y acabemos con nuestros enemigos, los moabitas. El pueblo se da de cuenta que este Ahor ha sido valiente, que este Ahor ha sido ingenuo, que este Ahor tiene la dirección de Dios sobre de él. Y ahora todo el pueblo se involucra en la victoria. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Él fue el primero en la batalla, Ahor, pero fue el último en salir. ¿Ah? Es bueno, mis amados, añadirnos y unirnos a aquellos que pelean por la causa de Jesús. Amén. Aquellos que están en la batalla a favor de Cristo, unámonos a ellos. Cuando nos digan, únanse, vamos a batallar por Jesús, vamos a hacer la obra que Cristo quiere que hagamos, no rechacemos. Hagamos como este pueblo. Dice que aquel pueblo, todos, cuando él le dijo, seguidme, es decir, yo voy a ir al frente de ustedes. Yo no los voy a mandar a ustedes solos y yo me voy a quedar ahora en casa bañándome y comiendo. No, yo voy a ir. Yo he venido acá solo y aunque estoy cansado, pero todavía hay una batalla que pelear. Por lo tanto, Jehová Dios nos va a libertar hoy de la esclavitud de los moabitas, de los amonitas y de los amalecitas. Y dice, y descendieron en pos de él. En pos de él es que él iba al frente. Él iba dirigiendo y el pueblo iba siguiendo. Pero el que iba dirigiendo ahora era no otro sino que Jehová Dios. Dice que descendieron con él y lo primero que hicieron fue que bloquearon el río Jordán. Fíjense, tomaron los vados del Jordán a Moab. Moab tuvo que salir de donde había estacionado su ejército, en las orillas del Jordán. Allí empezó la guerra y allí los israelitas tomaron control del Jordán, sacaron a los moabitas y no dejaron pasar a ninguno. Y dice que en aquel día mataron como 10,000 hombres. Todos eran hombres de guerra, todos eran valientes. Cuando dice valientes, que no se fueron a la fuga. Los moabitas le hicieron cuerpo, le hicieron batalla, pero ¿quién puede pelear contra Jehová Dios y ganar? Nadie. Porque aquí el que estaba peleando por ello era Jehová Dios. Dice, seguidme porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos. Es Jehová Dios que estaba peleando por Israel. Eso ocurre cuando el pueblo clama a Dios.
El pueblo clamó a Dios 18 años luego de Eglón haber tomado su territorio y Jehová Dios los oyó. No importa, amigos, si usted está hace mucho tiempo, hoy es el día que Dios puede oír su oración. Y dice, y así fue subyugado Moab aquel día, bajo la mano de Israel. Y esta vez el pueblo se mantuvo fiel y obediente a Dios. ¿Cuántos años? ¿40? No, doble. 80 años. Por lo menos ha habido mejoría. Ha doblado el tiempo en que Israel se ha mantenido ahora fiel a Dios. 80 años, o si diríamos 2 generaciones. Amén. Y terminamos diciendo que como en los días de los jueces, Dios sigue usando personas comunes. Dios sigue siendo el mismo Dios y usando personas que se decidan trabajar con Él. Personas que no necesariamente sean intelectuales. Quién sabe, en el sentido espiritual todos seamos zurdos. Pero Dios nos puede usar. No cojamos eso en contra de nosotros ni de Dios para decir, Dios no me puede usar porque soy tardo en hablar, porque no tengo mucho conocimiento, porque soy zurdo, porque no fui a la escuela, porque no sé hacer esto y aquello. Dios nos puede usar en diferentes ministerios, diferentes maneras para lograr sus propósitos divinos. Amén. Dios me les bendiga, mis amados. Dios me les guarde. Gracias por la atención prestada. Esperamos que se hayan gozado, porque estas son lecciones que a veces no oímos en prédica, pero son lecciones importantes donde lo que realza es que Dios oye la oración de aquel que se arrepiente. Amén. Vamos a hacer 2 oraciones hoy. La primera es por los hermanos de la iglesia y segundo por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Vamos a orar primeramente por los hermanos conocedores del Señor, pero que todos necesitamos oración. Padre, te pedimos en esta hora que tú, Dios mío, te dignes en ver la condición de tu pueblo, Señor. A veces, Dios mío, desobedecemos, a veces le fallamos y en vez de rápidamente buscar su perdón y hacer las paces nuevamente con usted, nos tardamos días, semanas, meses. Nos alejamos de usted, huimos de usted, pero usted siempre ha deseado que el arrepentimiento sea de inmediato y sea rápido. Que no dejemos para mañana, Señor, el arrepentirnos. Porque tu palabra dice, hoy es el día de salvación. Hay mucho pueblo, Señor, que ha oído esta palabra. Mucho pueblo que si nos examinamos nos daremos cuenta que en una u otra cosa le hemos fallado. Pero hoy pedimos perdón, hoy clamamos a usted, Señor. Le pedimos que tenga misericordia, que nos restaure, que nos proteja, que nos des otra oportunidad, Señor. Deseamos serle fiel. No pedimos que nos capacite para matar a nadie, no, Señor, sino para hacer su voluntad, para ser de ayuda, para levantar al caído, para traer otros al conocimiento de la verdad. Aquellos mis hermanos que están enfermos, sánalos. Los que están deshabilitados, dale fuerza. Los que tienen desánimo, Dios mío, dale nueva fuerza, ánimos, deseos de nuevo para seguir hacia adelante, Señor. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y segundo, ahora vamos a hacer una oración por aquellos que quieren hacer profesión de fe. Ya le hemos dicho que no debemos de estar esperando tanto tiempo. ¿Ah? Si usted hace años que ha oído el evangelio y ha dicho, lo voy a dejar para otro día, hoy es el día. No sea más esclavo de Satanás, no sea más esclavo del rey Eglón, no sea más esclavo de los Baales, de Astarot, del rey de Siria, no, sino que venga ahora a ser siervo de Cristo,
Ahí donde está, levante su mano y haga esta oración de arrepentimiento. Y usted será salvo. Padre Celestial, en esta hora, yo vengo ante ti, presentándote mi vida, Señor. Yo reconozco que he pecado y fuera de usted no hay salvación. Yo he oído, Señor, que hoy es el día preferido, hoy es el día predilecto para yo venir a usted. Y yo corro, me arrodillo ante usted, Señor. Perdóname, Cristo. Perdóname, Padre. Lávame en esa sangre preciosa. Límpiame de todos mis pecados. Traigo a ti mi vida, Señor, para ser suyo por la eternidad. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que me guíe, me redarguya, sea mi compañero en todo este tiempo que esté aquí en la tierra. Señor, escribe mi nombre en ese libro de la vida para que cuando esa trompeta suene yo pueda levantarme e ir a estar con usted en gloria. Padre, yo te doy gracias por todas estas cosas. Gracias por Cristo. Gracias por tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amigos, si usted hizo esa oración, usted es salvo. Así de inmediato como usted hizo esa oración. Si usted clama a Dios, Dios oye y liberta. Amén. Le pedimos que haga 3 cositas. Número 1, que saque tiempo para orar, para hablar con Dios. Eso es muy importante. Dios está en todo, abierto todo el tiempo para que nosotros hablemos con Él. ¿Sí? Segundo, saque tiempo para leer la palabra del Señor, en la cual Él le habla a usted. ¿Sí? Tercero, saque tiempo para ir a la iglesia, ir al templo, porque desde que la iglesia se fundó en los Hechos, dice que la iglesia no dejaba de congregarse. E ir al templo es algo muy importante. El Señor así desea que estemos. Si no tiene una iglesia a la cual ir, le invitamos que saque un día para visitarnos. La iglesia que patrocina este programa es la Iglesia Cristiana Natanael, en el 166 de la Holden Street en Massachusetts, en Worcester. Aquí estamos cada otro sábado a las 7 de la noche, los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Llame a los teléfonos que aparecen en pantalla para cerciorarnos que ese día va a haber un culto. Queremos verlo, estrechar su mano y conocerlo. Gracias, mis amados. Y ahora, amigos y hermanos, nos vamos a despedir pidiéndole primeramente a la hermana Olga que se despida de la audiencia. Dios me les bendiga a todos y que pasen todos buenas noches. Amén. Al hermano Arturo, hermano técnico. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y a nuestro hermano pastor, hermano Hugo Cárdenas. Amén. Dios les bendiga a mis hermanos en Cristo Jesús, mi familia, mis amigos. Dios bendiga a toda su casa. Amén. Y este es el hermano Benji ahora que se despide de ustedes con las palabras que hemos hecho nuestra, la salutación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en su primera carta, el capítulo 16, verso 22. Él dice, el que no ama a Cristo sea anatema. No es de los nuestros, es rechazado, es maldito, porque amar a Cristo es lo más importante para ser parte de este grupo. Y podemos, los que amamos a Jesús, decir la palabra Maranata, que significa Cristo, ven pronto. Amén. Dios les bendiga.